Para los que no me conocen, yo soy Gemmy. Y esta parte de este apartado que se llama Desde Lupus es un poquito difícil de tocar. No por mí, porque sé que... Perdón, es que neta hay mucho calor aquí. Ya lo dije en los últimos como 3 videos. Es un tema un poquito difícil de tratar hasta cierto punto, que es el aceptar una enfermedad, o en nuestro caso, pues si tú tienes lupus también, el aceptar el lupus. Entonces, esta parte de el aceptar nuestra enfermedad, no el decir, sí, acepto tener esto o algo así, es más allá de eso, hasta cierto punto un poco complejo, según yo. Y ayer, mientras estaba arreglando su cuarto, estaba escuchando un podcast, un episodio de un podcast que se llama Hay que hacernos millonarios, de Alejandra López con su esposo, que no me acuerdo de su nombre, perdón. Y estaban hablando de pues como un tipo de positividad tóxica, algo así. Estaban leyendo un artículo de estas personas que hacen como libros de autoayuda, como para motivarte. Y el artículo es escrito por un psicólogo que decía que este tipo de cosas es un poco realista, que es muy difícil, sobre todo una persona que no sé, que acaba de ser diagnosticada con alguna enfermedad, que ponía mucho el ejemplo del cáncer. Y yo lo estaba escuchando así de que, güey. O sea, el que ellos leían el artículo y daban pues argumentos sobre eso, vayan a escucharlo, es el episodio 14, para que entiendan a lo que voy. Creo que sí, se llama Hay que hacernos millonarios, y son ellos dos. Entonces empezaban a hablar de esto, de la parte como que el aceptar enfermedades y eso, y quería como, ya habían pensado tocar este tipo de temas, o este tema exactamente para Desde Lupus, pero todavía no me había como planteado cómo abordarlo, cómo decirlo. No sé si me entienda. Escuché eso ayer y me inspiró un chingo, y también quise pues no tanto agarrar partes de eso, pero sí como que agarrado de ejemplo. Otra vez vayan a escucharlo para que me entiendan. Y decía mucho de que no es realista el ser positivo todo el tiempo, no es como muy realista, y no está muy bien que una persona trate de ser como positiva todo el tiempo. Y es así, es que nadie es positivo todo el tiempo. Ni la persona más rica ni la persona más feliz va a ser positiva o feliz todo el tiempo. Y de hecho, este fin de semana que acaba de pasar, estuve muy triste, así de que muy triste, por diferentes situaciones, y porque le di entrada libre a un pinche capítulo de una novela que pues de hecho lo puse en un post en Instagram. Va a aparecer en alguna parte de mi Instagram, igual está en la caja de descripción. Y le di entrada libre a eso y me sentí muy mal estos últimos 3 días. Hasta el lunes ya me sentía mejor. Ayer ya estaba así bien y ahorita está perfecta. O sea, estoy bien, ya reflexioné y eso. Esta parte, cuando a mí me detectaron el lupus, muchísimo antes de detectármelo, cuando me empecé a sentir mal, una de las reacciones que creo que le he comentado que tuve, que es la inflamación de mis articulaciones, que no podía hacer esto, me dolía muchísimo, y hay veces donde pasa, cuando hay mucho frío, aquí en Mérida es muy húmedo, entonces a veces sí se siente feo yo. Y
me acuerdo que la doctora me había dicho, hay que hacerte unos análisis para ver si tienes artritis o lupus. Y yo estaba así de, ok, artritis yo sé qué es, pero yo no sabía que era el lupus, ya lo había escuchado. Y cuando mi papá escuchó eso, porque mis papás estuvieron pues conmigo, ya están conmigo en gran parte desde que me detectaron el lupus hasta ahorita, al apoyarme y eso. Y mi papá pensaba que el lupus era cáncer en la sangre. Y yo no sabía, o sea, me acuerdo que me dijo eso y cuando me fui a mi casa, o sea, regresé a mi casa, me puse a llorar. Y me puse a llorar y no sé por qué, porque creo que porque era algo que yo no entendía. O sea, cuando nos dicen cosas que no conocemos, nos asustamos. Y me acuerdo que ese día que estaba llorando, yo dije, ok, si es artritis, pues es artritis. Y si es lupus. Y me acuerdo que me puse a llorar porque pues tenía miedo, porque no sabía qué pedo. Y y después de que lloré, me puse a investigar. Yo soy alguien de que no me quedo como solo lo que me diga, no sé, el maestro, el doctor o lo que salga en internet o algo así. Me gusta siempre investigar de más para saber si es cierto o no, y poderme guiarme más. Entonces ese día me puse a investigar y decía que pues el lupus no es una enfermedad que se cure, pero sí es tratable con medicamentos, no sé qué, etcétera, modificaciones en tu estilo de vida, etcétera, etcétera. Para ese entonces yo estaba aprendiendo muchísimo sobre el budismo, ¿no? Y fue una de las cosas que me ayudó mucho, no solo a aceptar mi enfermedad, o sea, de no negarme o no decir es que no puede ser que yo tenga esto o ver a quién culpar o algo así. Nunca lo hice y nunca lo he hecho y no creo hacerlo nunca. Y también me ayudó mucho a aceptar que en ese entonces mi abuelita materna su cáncer ya estaba muy avanzado y pues ya sabíamos que iba a pasar. O sea, desde hace mucho yo ya había aceptado. Y me acuerdo que cuando la doctora me dijo, fue como que a la siguiente semana, algo así, me dijo que sí, que era lupus, mi papá se puso a llorar, mi mamá también estaba así muy sensible y yo estaba así de, ok, está bien, no hay pedo, porque yo ya había investigado, ya había pasado por esa parte de no de negar, sino de saber qué pedo, o sea, de ok, puedes tener esto o puedes tener esto, investigar, saber de qué va y como tal vez perderle el miedo a la enfermedad, porque pues yo en ese momento yo no estaba sola. Hasta de hecho ese día que ya me confirmaron que tenía eso, hasta mi hermanita fue conmigo. Creo que no debemos de enojarnos con nosotros por estar mal. O sea, no está bien no estar bien. Y también no se sienta bien. Otra vez, creo que voy a seguir diciendo esta frase de The Vortex Way, que no se siente bien, pero se siente correcto. Y es algo que estuve analizando este fin de semana que me sentí mal. De que nos sentimos tristes o así por algo. O sea, si no estuviésemos destinados, por decirlo así, a sentir tristeza, a sentir enojo, o que, no sé, Gemi no puede estar triste, pues no existiría el sentimiento de estar triste. No sé si me explique. Entonces siento que esos sentimientos, esas emociones están ahí por algo, porque las tienes que sentir y al final de cuentas sentirlo, o sea, dejarlo ser, el estar triste, el estar enojado. Lo dije también en mis historias de Instagram, que
que llorar o sentir completamente lo que sea que estemos sintiendo al 100% es lo más valiente que puedes hacer. El llorar ante algún diagnóstico, el enojarte, el ponerte triste, y está bien, pero lo que no está bien es quedarnos ahí y cavar un hoyo hondo, como decía Jay de Day 6. Es sentir, es pasar por ese proceso, no es ya me quiero sentir bien o algo así, es disfrutar todo el proceso para que a fin de cuentas tú sientas verdaderamente cómo te sientes, o sea, el resultado. Muchas veces, otra vez siempre digo, bueno, creo que siempre lo digo, nos enfocamos mucho en el final, en el resultado más que en el proceso. Y pues ambas partes son importantes y tal vez no disfrutes el proceso de aceptar una enfermedad, pero tienes que pasar ahí para seguir avanzando, entenderlo, aceptarlo. Y no puedo estar triste, voy a tener que estar positiva. Y es algo que he visto mucho desde que estuvo la pandemia, desde que empezó lo del encierro y lo del bicho, que empezaron a decir, es que si estás triste, tu sistema inmunológico va a bajar sus defensas y eres más propenso a enfermarse. Y enseguida todos empezaron a estar felices, motivados, que nadie te quite esa sonrisa y no sé qué puta madre. Y era así de, no necesariamente, o sea, sí en alguna parte sea así de tu cuerpo, en algún punto si tenga ese efecto secundario el estar triste, pero pues está en ti en quedarte o no ahí. Pues mientras más te quedes ahí, más vas a deprimir tu sistema inmunológico. Y que no me gustaba a nadie, o sea, ni eran felices ni estaban motivados, solo lo hacían para que no les entre el bicho. Y es así de, bro, hasta el bicho sabe que no estás ni motivada ni feliz. Al punto de que voy con todo esto, más que eso de positividad tóxica o esas cosas, es el aprender durante el proceso de aceptar tu enfermedad, de aceptar alguna condición que sea, no sé, cualquier tipo de cosa que sea, no necesariamente otra vez una enfermedad, sino el proceso para entender por qué estás motivado, por qué estás feliz, porque la felicidad no tiene sentido sin la tristeza y la tristeza no tiene sentido sin la felicidad. Y ninguna de esas cosas tiene sentido si no las sientes y no aprendes de eso. Si tú ahora estás en un proceso de que no terminas de aceptar tu enfermedad, no terminas de aceptar tu diagnóstico, de entenderlo, y estás un poquito en la negativa de eso, es normal, es como el duelo, algo así, pero de una enfermedad. Y está bien. No porque todo el mundo ahorita trata de ser feliz y esté feliz, quiere decir que tú, porque te sientas mal, está mal. Al contrario, eres la persona más auténtica de toda esa bola de personas que están motivadas y felices, porque no vaya a ser que les dé el bicho. Ahorita yo ya esté así, tú te sientas mal de no estar ahí. Y no podemos estar en la negativa todo el tiempo, porque tampoco vamos a ayudar mucho aquí y a lo que sea que estemos teniendo. O sea, si es una enfermedad, no estamos ayudando al resto y no le damos como que ese podercito extra, esa magia extra a los medicamentos que nos pongan, de ya sea pastillas o intravenosos o lo que sea. Darle ese pujoncito extra de me va a curar, voy a estar bien, etcétera, etcétera. Y lo que ahora es importante, y hay que seguir avanzando.
aunque parezca difícil, aunque a veces hasta de trabajo respirar, aunque a veces, pero pasa porque tienes que entender, pasa porque tienes que aprender. Y está bien, y no es culpa de nadie, es parte de gajes del oficio. Espero hayan captado el punto, porque a veces me voy como que por las ramas y me siento Cantinflas, no sé por qué. Espero que les ayude, y como algo extra que les quiero regalar, les voy a compartir abajo mi playlist en Deezer. Y yo les recomiendo hacer un playlist de canciones que te motiven, de que te pongan hype. Yo así le digo, o sea, no es en otro sentido. Pero yo tengo esa playlist y tengo un chingo de tipos de canciones que me hacen feliz, que me hacen bailar, que me hacen saltar, etcétera, etcétera. Se los voy a poner abajo por si la quieren escuchar cuando no se sientan bien. Y no es necesario otra vez. Y también está bien escuchar música triste para estar más triste, es normal. Si no, ¿por qué estaría la música triste ahí? Y no tendría nada de sentido también la música feliz sin esa música triste. Así que y es todo, creo. Espero hayan entendido el punto otra vez. Y gracias por estar aquí. Y si lo estás viendo es porque quieres aprender de tu proceso y seguir creciendo y aprendiendo de cómo funciona lo que sea que tengas, no necesariamente lupus. Creo que está